En esta lección hablaremos sobre cómo crear una base de datos en Access. Antes de iniciar, sería bueno mencionar que para Access 2007 la presentación cambió completamente con respecto a las versiones anteriores. Por ejemplo, aquí en pantalla tenemos la versión de Access 97. Cada uno de los objetos que forman la base de datos, como consultas, formularios, informes, se desplegaba dentro de una ventana, un recuadro dentro de la ventana de Access que se conocía como ventana de base de datos. Y allí se encontraban entonces diferentes secciones para consultas, formularios, informes, macros, módulos. Esto cambió cuando apareció la versión siguiente. En este caso, por ejemplo, Access 2000 y 2003 presentaban la ventana de base de datos con las secciones o los objetos de base de datos a la izquierda de la ventana de base de datos. Aquí se encontraban las tablas, las consultas, formularios e informes. Esta presentación se modificó para Office 2007 y pues de esto es lo que vamos a hablar ahora. Cuando nosotros creamos una base de datos, tenemos que tener en cuenta que ya contamos con algunas plantillas que se descargan del internet. Si queremos, por ejemplo, alguna plantilla de activos, alguna plantilla de alumnos o de contactos, por ejemplo. En nuestro caso no vamos a elegir una plantilla, sino queremos construir nuestra base de datos. Entonces, como queremos construir nuestra base de datos, partiendo de cero, le vamos a decir que queremos crear una base de datos en blanco. Un aspecto importante es que la extensión de base de datos para Access 2007 ha cambiado. Entonces, él nos pide aquí que le demos un nombre y él le pondrá la extensión .accdb, que es una nueva extensión con respecto a la MDB que fabricaban las versiones anteriores. Fabricaré una base de datos que en este caso llamaré ejemplo. Al momento de crear la base de datos, Access 2007 me pide o abre ya la ventana y crea una tabla que está lista para ser ingresado datos como en Excel, pero nosotros no queremos esto. Entonces cerraré la tabla. Esta vez, para esta versión, los objetos de base de datos se listan siempre a la izquierda, pero ya no existe la ventana de base de datos, el recuadro dentro de la ventana de Access. Y ahora, para elegir cada una de las opciones, pues elijo este menú que se ve en pantalla. Nosotros necesitamos crear un objeto de tabla, que es el objeto central de la base de datos. Para crear un objeto de tabla, para esta versión contamos con cintillos. No son solo estos cintillos, sino a medida que vayamos trabajando van a aparecer otros, pero el cintillo que nos interesa en este momento para fabricar nuevos objetos es el cintillo de crear. Y hay una sección para tablas, hay una sección para formularios, hay una sección para informes y para otros como macros o módulos de programación. Nosotros vamos a fabricar una tabla. Para fabricar una tabla partiendo de cero, elegiré el botón de diseño de tabla. Y esto nos abre la tabla en tiempo de diseño para empezar la construcción. Una parte importante es que entonces elijo el tipo de los datos o el nombre de los datos que quiero y luego elijo el tipo de dato. Dentro de los tipos de dato tenemos texto. El tipo de dato texto admite hasta 255 letras, pero si quiero algo superior a 255 letras deberé escoger el tipo de dato memo. Texto y memo son caracteres alfanuméricos, o sea, puedo poner números y letras, pero no puedo operarlos, ya que solo se almacenan como texto. Si quiero hacer algún tipo de operación con valores numéricos, pues tengo el tipo de dato número. Y si quiero hacer operaciones con fechas, como restarlas para ver el tiempo que ha transcurrido de una fecha a otra, pues tengo el tipo de dato fecha y hora. Una variante del tipo de dato número es el tipo de dato moneda, que toma la configuración, que toma el tipo de moneda de la configuración regional que tenga el equipo. Autonumérico es otro tipo especial de número
y en este caso lleva un número correlativo, se asigna automáticamente un número. El tipo de dato sí o no es el tipo de dato booleano, encendido, apagado, 1 o 0. Solo puede tener dos estados. El objeto OLE. Objeto OLE quiere decir objeto vinculado y empotrado. Object Linked and Embed. Con este tipo de dato podemos cargar, por ejemplo, un archivo de Word dentro de la base de datos o una fotografía como una especie de attachment incluido dentro o incluido como dato o como campo de un registro. El tipo de dato hipervínculo me permite tener direcciones web o direcciones de correo electrónico. Y el último tipo de dato, que es de datos adjuntos, este es un nuevo tipo de dato que no existía en versión anterior. Permite adjuntar una tabla de archivos como fotografías, archivos de Office, como Excel, Word, muy parecido a objeto OLE, pero en cuanto al tamaño que puede albergar este tipo de campo, para los datos adjuntos comprimidos puede llegar a almacenar hasta 2 GB y para los datos adjuntos no comprimidos alrededor de 700 kilobytes. Según la capacidad de compresión de los datos adjuntos, este nuevo tipo de datos adjuntos permite almacenar fácilmente todos los tipos de documentos y archivos binarios en una base de datos sin que su tamaño crezca innecesariamente. Entonces esta es la nueva característica de este tipo de dato. Esto es en cuanto a lo que se refiere a los tipos de dato.